si esta sustancia es el ácido, ¿okay? ¿Qué debe hacer? Debe ceder un protón. Y ese protón se traduce como hidrógeno, ¿cierto? Cuando le cede un protón de esta molécula de agua a esta molécula de agua, ¿cómo quedaría esta molécula al final de la transformación? HO, o es lo mismo que decir OH. Si este señor aceptó este protón, ¿cómo quedaría al final? Si lo aceptó, H3O. ¿Cómo? Indicando que hubo una pérdida y aquí indicando que hubo ganancia. ¿Cómo? Se coloca OH y ganancia H3 más. ¿Okay? Y de aquí se deriva una constante conocida como K sub W. K sub W es igual a la concentración de OH por la concentración de H3O. Aquí me equivoqué, aquí no la puedo sentir. La puedo sentir aquí. Y esta se le conoce como la constante de disociación del agua o autoionización del agua, que dice que el K sub W es igual a la concentración de OH por la concentración de H3O positivo. No, porque aquí me equivoqué. Aquí es líquido, no acuoso. Líquido, y estos dos sí son acuosos. Ahí me equivoqué. ¿Okay? Que acuoso se encuentra disuelto en agua. Esa es la diferencia. ¿Okay? Y lo que es, este señor ya tiene su valor ya establecido. K sub W es igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la concentración de OH será igual a 1 por 10 a la menos 7. Ya va. El valor de K de este señor ya se encuentra establecido, que dice que el K sub W es igual a 1 por 10 a la menos 14. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 7 de esta por 1 por 10 a la menos 7. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? ¿Cuál es el pH del agua? 7. El pH del agua es ¿cuánto? 7. Es decir, indicando que es una sustancia de qué tipo? Neutro. Y de ahí ese valor se desprende esto que se llama. Es decir, que el valor de K sub W siempre va a ser igual a ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 14. Siempre. ¿Ok? Esto vamos a aplicarlo otra vez. No, solamente para el agua. ¿Cómo? No, solamente esto que está acá ya se encuentra establecido, que es el pH del agua y la concentración de OH y H3O para el agua. Obviamente, para lo que son los ácidos y bases, el valor de estas concentraciones y del pH ya varía. Y ahí hay que hacer unos cálculos. Pero con esta fórmula, esta que está aquí, no va a servir mucho para determinar tanto el pH como el pOH de ácidos y bases. Entonces necesito que copien esto con estos valores. Voy a explicarlo otra vez, no hay problema. ¿Okay? La constante de ionización del agua o autoionización del agua. Lo podemos seguir así. ¿Okay? Entonces vamos a explicar otra vez lo que son sustancias anfóteras o anfibóticas. Que su definición legal es que
Una sustancia anfótera es aquella que puede actuar como un ácido y como una base. ¿Okay? Y se dice que el agua es una sustancia anfótera. ¿Por qué? Porque puede actuar como un ácido y como una base. Acá tenemos un sistema ya establecido en donde una de esas moléculas es el ácido y la otra es la base. Según la teoría de Coste y Lorentz dice que un ácido es una sustancia capaz de ceder un protón. Y ese protón es igual a los hidrógenos, es decir, la H. ¿Cómo? Exacto, en base a esos dos símbolos. Solamente a ellos. Lo que es el tenis y por al genio un poquito, no mucho, pero más que todo eso. Venía diciendo que según ellos, el ácido va a ceder un protón y ese protón se traduce como hidrógeno, es decir, las H que hay en los ácidos y en la base. Este que está acá es el ácido, suponiendo. Entonces, si este es el ácido, va a ceder uno de sus dos hidrógenos. Si contamos a estos hidrógenos, y le va a ceder un hidrógeno a esta base. A la final, como este señor perdió un hidrógeno, se va a quedar con uno solo, OH negativo. Este negativo indica que se dio o perdió uno de sus protones, mientras que la base que aceptó dicho protón se expresa como H2O positivo. Y este positivo indica ganancia de ese protón. Si sumamos, aquí tengo dos hidrógenos más uno de esta, ¿cuánto da? 3. H3O positivo. Siempre se queda un solo protón por cada sistema. No necesariamente, porque yo puedo colocar la base aquí y el ácido aquí y el mismo. Lo tienen que identificar, pero casi siempre del primero aparece el ácido o aparece la base. ¿Cómo? Los productos y los casi siempre lo que son los ácidos y las bases aparecen del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en los ejercicios que vayamos a hacer, siempre se le va a sumar agua. Yo tengo mi ácido cualquiera y le sumo agua. Yo tengo una base cualquiera y le sumo agua. ¿Siempre va a ser agua? Siempre. ¿Los ácidos también son agua? No. A mí me da, por ejemplo, ácido acético, CH3COOH. Esto es un ejemplo de ácido débil. Si yo quiero determinar el pH de este sistema, a este señor, yo le tengo que sumar el agua. Porque según dice, esta es el ácido débil y el agua vendría siendo, para este caso, la base. Entonces con esta y con el agua yo establezco un sistema parecido a eso y veo quién pierde el protón y quién no. Es muy parecido a esta, pues en vez de salir acá el agua, aparece el ácido acético. ¿Por qué no? El equilibrio está, aquí está. Si tú dices balanceo, el balanceo, contamos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Más estos dos, 4. ¿Aquí cuánto tengo? Más 3. Oxígeno, ¿cuánto tengo aquí? Y aquí, en total, 2. Y aquí, 2. Puedo poner desbalanceado, pero casi siempre estos ejercicios ya están balanceados. Casi siempre. Excepto en el examen. Excepto en el examen. No, porque ya está balanceado. Excepto en el examen. En el examen no está balanceado. La única excepción. Entonces, voy a eso, estoy explicando esto primero para llegar a esto. Arriba. De los productos.
Porque incluso en los compuestos orgánicos que contienen OH, hay algunos que salen así, por ejemplo, H3OH o si no, HO. Y al final es lo mismo. ¿Usted no ha explicado ahora eso? Vamos a explicar, claro que sí. Ok, entonces para terminar con caso W. Entonces, a partir de este sistema se genera esta constante llamada la constante de auto-ionización del agua o disociación del agua, que dice que el caso W es igual a la concentración de OH por la concentración de H3O positivo. Y eso ya tiene unos valores ya establecidos, en donde el caso W es igual a 1 por 10 a la menos 14. Y cada una de estos señores vale 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7. Esos son ya valores ya establecidos. Solamente para el agua solamente. O sea, para el agua siempre es 1 por 10. 1 por 10 a la menos 14. Y cada W vale 1 por 10 a la menos 14. Exacto. Entonces, esta fórmula te puede servir mucho para hacer los cálculos de pH y pH tanto de ácido como de base. Negativo más y en ese sistema, si tengo un ácido o una base, primero tienen que identificar si lo que me están dando es un ácido o una base. No, este no, porque obviamente este hidrógeno que está aquí se encuentra fuertemente enlazado a este átomo de carbono. Y eso lo vamos a ver en química orgánica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero antes de hacer los cálculos como tal? ¿Cómo? Antes de ionizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Identificar si es un ácido o una base. Principalmente si es una base fuerte o un ácido fuerte. Este señor que vendría siendo un ácido o una base. Una base. ¿De qué tipo? ¿Por qué fuerte? Porque contiene a quién? A sodio, y el sodio se ubica en el grupo 1A de la tabla periódica. Y como están diciendo por aquí, su valencia es igual a 1. Entonces, esta especie viene siendo una base fuerte. De este señor vamos a calcular lo que es su concentración de OH y su concentración de H positivo. ¿Cómo lo calculamos? Ya sabemos que es una base fuerte y no está dando su concentración, 0,3 molar. ¿Qué más hacemos ahí? Usted dijo, hay que ionizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si es una base fuerte, ¿qué dice la teoría de la base fuerte? ¿Qué es una base fuerte? ¿Cómo? La que se ioniza o la que se disocia completamente. Esa es la definición de base fuerte. Es decir, que al inicio yo tengo cuánto de esto, 0,3 molar, ¿cierto? Pero al final, ¿cuánto me queda de este señor? 0, porque se consume. ¿Okay? Si nosotros ionizamos, ¿cuáles serían los iones que se forman del NaOH? Los iones. ¿Cuáles son los iones? ¿Cuáles son los iones? Ya, vamos poco a poco. ¿Cuáles son los iones que se forman? ¿Cuáles son los iones que se forman?
Es decir, yo voy a ver cuál es mi ion positivo y cuál es mi ion negativo de esa base. ¿Cuál vendría siendo mi especie positiva y mi especie negativa? El sodio es positivo, obviamente porque es un metal, más el OH. De estos dos señores, ¿cuánto tengo al inicio? ¿Cuánto? Al inicio, de sodio y de OH. ¿Cuánto tengo al inicio? Si de esta tengo 0,3 molar, ¿cuánto tengo de esta y de esta? ¿No? Dígame, no tengo nada, cero. Cero. Y a la final de esta, ¿cuánto me queda? Cero, ¿cierto? Y de esta y esta, ¿cuánto se me forma? 0,3 de sodio. Y de esta, ¿cuánto se me forma? 0,3 molar, igualmente. Acuérdense de la definición. Base fuerte se ioniza completamente. Es decir, si al inicio yo tengo esta cantidad, a la final me queda cero. Por lo tanto, sus iones a la final van a tener la cantidad inicial de esa base o de ese ácido. ¿Okay? Es decir, que de Na tengo 0,3 y de OH tengo 0,3 molar. ¿Qué me está pidiendo que busque? La concentración de OH y la concentración de H. ¿Qué tengo yo ahí? Listo. Tengo OH. Me dice la concentración de OH es igual a cuánto? 0,3. ¿Qué me faltaría? ¿Cómo lo busco? Con la suma de... ¿Cuál fórmula? La fórmula de la ionización, que dice que en caso W es igual a OH por H3 positivo. De aquí, ¿qué conozco yo? Conozco OH y conozco el caso W. Si hacemos el despeje, H3, ¿cómo quedaría? ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos los datos. Entonces decimos que la concentración de H3O positivo es igual a cuánto? A 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de OH es igual a cuánto? 0,3 molar. ¿Cuánto da 1 por 10 a la menos 14? ¿Cuánto? 3,33 por 10 a la menos 14. Okay, vamos a hacer uno, pero con ácido. Copiar primero. Entonces, completamente. Al inicio, al inicio. Y a la final, cuando se me disuelve esta base que obtengo al final. De esta tengo cero, obviamente, porque se ioniza. Y de estas dos, ¿cuánto me queda? Lo que tenía este señor al inicio, me queda al final 0,3 y 0,3. La misma cantidad que hay. La cantidad exacta. Vamos a hacer lo mismo, pero con un ácido. Obviamente, son los mismos pasos, pero con un ácido. Entonces acá me están dando una especie de ti y no están dando una concentración. Y se nos pide buscar tanto H positivo como OH negativo. ¿Qué tenemos que hacer primero antes de hacer los cálculos como tal? Identificar si un ácido es una base. Este señor es un ácido o es una base. ¿De qué tipo? Vamos a traer el cambio perdido. No están dando, esto que está aquí
¿sí? Tenemos que buscar la concentración de H positivo y de OH negativo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que identificar si esta especie es un ácido o una base. Pues aquí dijeron que es un ácido. En efecto. Pero lo que me confunde es para identificar tiene que saber cuáles son los ácidos fuertes que hay y cuáles son las bases fuertes. Lo tienen que aprender. ¿Okay? Entonces, como es un ácido fuerte, significa que se disocia o se ioniza completamente. Es decir, que al inicio yo tengo 1,2 por 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico. Si tenemos que ionizar, ¿cuál sería la especie de este ácido? Es decir, mi especie positiva, cation, y mi especie negativa, anión. Obviamente, cation es positivo y anión es negativo. ¿Cuál sería? H queda positivo y Cl queda negativo. ¿Cómo? Porque al inicio, ¿cuánto tengo de etileno? Tengo 0, no tengo nada. Porque aún no se ha disuelto este ácido como tal. Pero al final, cuando ya se disuelve, ¿cuánto me queda de esta? 0. Y de esta, ¿cuánto me queda? 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Y el otro, igualito. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué tenemos estos dos señores? ¿A quién tenemos? Tenemos al hidrógeno, H positivo, H positivo. Tenemos al hidrógeno, que es igual a 1,2 por 10 a la menos que molar. ¿Cómo buscamos al OH? Con la fórmula de caso W, que es igual a la concentración de H positivo por la concentración de OH, que es lo mismo que decir esto por esto, que es indiferente. Lo puedes poner así como quieres, así, o si no, caso W es igual a, ¿cómo lo puse yo? OH negativo por H positivo. Es válido así o así, es indiferente. De esto ya lo sabemos. 1 por 10 a la menos 14 y tenemos a este valor. Despejamos al OH y decimos que OH es igual a ¿cuánto? Caso W sobre H. ¿Qué más hacemos? Sustituirlo, decimos que el caso W es igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre 1,2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 8,33 a la menos 2 o menos 12. Menos 2 molar. Entonces aquí ya se buscó la concentración de H y la concentración de O. Profe, una pregunta, ¿y siempre ahí va a quedar en 0? Al final sí. No, arriba. Acá, obviamente, esto es al inicio, es decir, antes de que este señor se ionice o se disocie. Siempre te va a quedar al inicio 0. Vamos para allá. Y ustedes